Mi nuera durmió con mi marido 2 días antes de la venta de la empresa. Yo fingí que no sabía nada. En la firma, el abogado me entregó un documento removiendo mi participación. Yo sonreí. Lo que hice después los dejó sin los $12 millones. Me llamo Benita, tengo 59 años, y durante 35 años creí que tenía una familia perfecta. Una empresa próspera que construimos desde cero, un matrimonio sólido con Ezequiel, y un hijo maravilloso, Mateo, que se casó con Leticia hace 3 años. Pensé que era una suegra afortunada. ¡Qué ingenua fui! Esa mañana de martes estaba en mi jardín, cortando las rosas blancas que tanto me gustan, cuando escuché el timbre. Era Graciela, la hermana menor de Leticia. Venía nerviosa, retorciendo las manos, con esa mirada que tienen las personas cuando cargan con un secreto demasiado pesado. La invité a pasar y le serví té de manzanilla en la terraza. El sol entraba suavemente entre las cortinas crema, creando esa atmósfera de tranquilidad que siempre había amado en mi hogar. Mi vestido verde claro contrastaba con la elegancia de los muebles de mimbre, y por un momento pensé que sería una visita normal, de esas conversaciones de cuñadas que tanto disfrutaba. Pero Graciela no había venido por cortesía social. Sus primeras palabras me partieron el alma como un cristal que se quiebra en 1000 pedazos. Benita, hay algo que necesitas saber sobre Leticia y Ezequiel. Mi taza se detuvo a mitad de camino hacia mis labios. El corazón se me aceleró como un tambor desesperado, pero mantuve la compostura. 30 años dirigiendo una empresa te enseñan a controlar las emociones, aunque por dentro se te esté desmoronando el mundo entero. Están teniendo una aventura, continuó Graciela, sin poder mirarme a los ojos, como si las palabras le quemaran la garganta. Los vi ayer en el hotel del centro. Ezequiel le acariciaba el cabello mientras esperaban el ascensor. Se besaron como si fueran amantes de toda la vida, como si yo no existiera, como si los 35 años de matrimonio fueran una broma cruel. Las palabras cayeron como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas que se extendían hasta el último rincón de mi ser, destruyendo cada recuerdo hermoso que había construido con tanto cuidado. Durante unos segundos que se sintieron como una eternidad, el mundo se detuvo completamente. Los pájaros dejaron de cantar sus melodías matutinas. El viento se calmó hasta convertirse en susurro, y solo pude escuchar el latido furioso de mi corazón que amenazaba con salirse de mi pecho. Pero no grité como una mujer desesperada. No lloré como una víctima indefensa. No rompí la vajilla de porcelana que había heredado de mi madre y que representaba generaciones de dignidad familiar. En cambio, dejé la taza sobre la mesa con la elegancia de siempre, esa compostura que había perfeccionado a lo largo de décadas, y le agradecí a Graciela por su valor al contármelo. ¿Desde cuándo?, le pregunté con una voz que ni yo misma reconocí, tan serena que daba miedo, como la calma que precede a la tormenta más devastadora. Graciela me explicó que había comenzado hace 6 meses, justo después de las vacaciones familiares en la playa, donde todos habíamos reído y compartido como una familia unida. 6 meses de mentiras elaboradas, de besos en mis mejillas después de que le hubiera besado los labios de mi nuera, de cenas familiares donde todos fingíamos ser una familia feliz mientras yo era la única que realmente lo creía con el corazón en la mano. Por favor, no le digas a nadie que te lo conté, me suplicó Graciela antes de irse, sus ojos llenos de lágrimas de culpa y compasión. Leticia es mi hermana, pero tú no mereces esto. Eres demasiado buena para semejante traición. Le prometí que sería nuestro secreto, al menos por ahora, porque ya mi mente calculadora estaba trabajando, planeando, midiendo cada posibilidad como lo había hecho durante décadas en los negocios. Cuando se fue, me quedé sola en esa terraza que había sido testigo de tantos momentos felices, sintiendo como la traición se asentaba en mi pecho como una piedra fría que crecía con cada respiración. Esa noche, cuando Ezequiel llegó a casa con su maletín de cuero y su sonrisa ensayada, me saludó con el mismo beso de siempre en la frente, ese gesto automático que ya no significaba nada. ¿Cómo estuvo tu día, amor?, me preguntó mientras se servía un whisky en el vaso de cristal que le había regalado por nuestro 20º aniversario. Lo observé en silencio, como si lo viera por primera vez, notando detalles que antes habían pasado desapercibidos. El perfume dulce que no era el mío pegado a su camisa, la forma distraída en que revisaba el teléfono esperando mensajes que no eran míos, la sonrisa que ya no me pertenecía completamente sino que ahora se repartía entre 2 mujeres. Tranquilo, le respondí con una sonrisa que practiqué durante años en reuniones de negocios. Estuve en el jardín toda la tarde. Él asintió sin realmente escuchar, perdido en sus propios pensamientos.
probablemente pensando en ella, en mi nuera, en la mujer que había acogido como una hija y que ahora me apuñalaba por la espalda con la precisión de una experta. Pero no dije nada. Esa noche, mientras él dormía a mi lado como si nada hubiera cambiado, yo miraba el techo y planificaba. Porque si algo me había enseñado la vida empresarial era que la venganza se sirve fría, y que los mejores movimientos son aquellos que el enemigo nunca ve venir. Los siguientes días fueron una actuación digna del mejor teatro. Me convertí en la esposa perfecta, en la suegra amorosa, en la mujer que todos creían que era, sumisa, confiada, completamente ajena a lo que sucedía bajo mis propias narices. Pero por dentro, cada fibra de mi ser estaba alerta, observando, memorizando, construyendo un caso que ningún tribunal podría refutar. El miércoles por la mañana, mientras preparaba el desayuno con la precisión de siempre, noté que Ezequiel tarareaba una canción que no reconocí. Sus ojos brillaban con esa luz que antes era solo para mí, y cuando revisó su teléfono, su sonrisa se ensanchó de una manera que me revolvió el estómago. «Tengo una reunión importante hoy», me dijo sin levantar la vista de la pantalla. «Tal vez llegue tarde». Era mentira, por supuesto. Ezequiel nunca había sido buen mentiroso, pero yo había sido demasiado confiada para notarlo antes. «No te preocupes, querido», le respondí mientras le servía café en su taza favorita, esa de cerámica blanca que le había comprado en nuestro viaje de bodas. Yo también tengo cosas que hacer. Y las tenía. Muchas cosas. Esa tarde tenía una cita con Isabel, nuestra abogada de confianza, la mujer que había manejado todos nuestros contratos empresariales durante los últimos 15 años. Isabel era brillante, despiadada cuando era necesario, y completamente leal. Si alguien podía ayudarme a navegar esta traición sin perder todo lo que había construido, era ella. El jueves por la noche tuvimos una cena familiar. Mateo llegó con Leticia, y por primera vez en meses, pude ver realmente a mi nuera. Era hermosa, no podía negarlo. Tenía esa juventud que yo había perdido hace tiempo, esa piel perfecta y esa sonrisa que podía desarmar a cualquier hombre. Llevaba puesto un vestido rojo que realzaba su figura, y noté cómo los ojos de Ezequiel la seguían cuando creía que nadie lo veía. Mi hijo, mi pobre Mateo, estaba completamente ajeno a lo que sucedía. Hablaba animadamente sobre el trabajo, sobre sus planes para el futuro, sobre lo afortunado que se sentía por tener una esposa tan maravillosa. «Mamá, preparaste mi plato favorito», me dijo Mateo con esa sonrisa que me derretía el corazón desde que era niño. Había hecho pollo en salsa de vino, con las verduras que cultivaba en mi propio jardín. «Nadie cocina como tú». Leticia se rió, una risa cristalina que antes me parecía encantadora y ahora sonaba falsa como moneda de plástico. «Es verdad, Benita. Ojalá pudiera cocinar la mitad de bien que tú». Sus ojos se encontraron con los de Ezequiel por una fracción de segundo, un intercambio tan sutil que cualquiera lo habría pasado por alto. Pero yo ya no era cualquiera. Yo era una mujer traicionada con los ojos bien abiertos. Durante toda la cena, observé cada gesto, cada mirada, cada sonrisa compartida. Ezequiel le pasó la sal a Leticia antes de que ella la pidiera. Ella se rió un poco más fuerte de sus chistes. Cuando Mateo fue a la cocina por más vino, vi cómo ella le tocó la mano a mi marido por debajo de la mesa, un roce tan breve que podría haber sido accidental. Pero no lo era. Nada de esto era accidental. Ezequiel me contó que la venta de la empresa está casi lista, comentó Leticia mientras cortaba su pollo con delicadeza. Deben estar muy emocionados. $12 millones es mucho dinero. La forma en que lo dijo, como si ya fuera suyo, como si ya hubiera hecho planes para gastarlo, me encendió una llama de indignación que tuve que sofocar inmediatamente. Sí, respondí con calma, será un nuevo capítulo para todos nosotros. Después de la cena, mientras lavaba los platos en la cocina, escuché sus voces en la sala. Mateo había puesto música y estaba contando anécdotas de la oficina. Pero por encima de su voz, pude distinguir los susurros de Leticia y Ezequiel. No podía entender las palabras, pero el tono era inconfundible, íntimo, conspirador, culpable. Mi hijo, mi pobre e inocente hijo, era el único que no se daba cuenta de que su mundo estaba a punto de colapsar. Esa noche, después de que se fueron, me senté en mi tocador y me miré en el espejo. 59 años me devolvían la mirada, junto con las primeras canas que había empezado a disimular con tinte castaño, las líneas de expresión que contaban la historia de una vida de sonrisas y preocupaciones.
¿Cuándo dejé de ser suficiente? Me pregunté a mi reflejo. ¿Cuándo se convirtió mi amor en algo que se podía descartar tan fácilmente? Pero las lágrimas que amenazaban con caer se detuvieron cuando recordé la cita que tenía al día siguiente con Isabel. No era momento para autocompasión. Era momento para estrategia. Era momento para recordar quién había sido antes de convertirme en la esposa perfecta, una mujer de negocios astuta que nunca se dejaba vencer sin pelear. El viernes llegó con una lluvia suave que golpeaba las ventanas de mi dormitorio. Ezequiel se había ido temprano, supuestamente a una reunión con inversionistas. Yo sabía que era mentira, pero le deseé un buen día con la misma sonrisa de siempre. Después de que se fue, me vestí con mi mejor traje gris, el que usaba para las negociaciones más importantes, y conduje hasta el despacho de Isabel en el centro de la ciudad. Isabel me recibió con esa mirada penetrante que la caracterizaba. Era una mujer de mi edad, pero había mantenido esa dureza que viene de pelear en un mundo dominado por hombres. Su oficina estaba impecablemente organizada, con diplomas y reconocimientos que testimoniaban décadas de victorias legales. Benita, me dijo mientras me servía café en una taza de porcelana fina, en todos estos años, nunca te había visto con esta expresión. ¿Qué pasó? Le conté todo. Cada detalle, cada sospecha, cada observación de los últimos días. Isabel escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en su libreta de cuero. Cuando terminé, se recostó en su silla y me estudió con esos ojos que habían visto todo tipo de traiciones humanas. ¿Qué quieres hacer?, me preguntó finalmente. ¿Quieres el divorcio? ¿Quieres confrontarlos? ¿O quieres algo más? Quiero justicia, le dije sin dudarlo. Quiero que paguen por lo que me han hecho. Pero quiero hacerlo de la manera correcta, de la manera inteligente. Isabel sonrió entonces, una sonrisa que me recordó por qué la había elegido como mi abogada tantos años atrás. Benita, me dijo, creo que es hora de revisar muy cuidadosamente todos los contratos de la empresa, especialmente las cláusulas que tal vez Ezequiel haya olvidado que existen. Salí del despacho de Isabel con una sensación extraña en el pecho. No era alivio, todavía no, pero tampoco era la desesperación que había sentido cuando Graciela me contó la verdad. Era algo diferente, algo que no experimentaba desde los primeros años de la empresa, cuando cada decisión podía significar el éxito o la ruina total. Era determinación pura, fría como el acero y tuaíz de poderosa. Isabel había encontrado algo en los contratos. Algo que Ezequiel había firmado hace muchos años, cuando estábamos construyendo la empresa desde cero y él confiaba ciegamente en mi criterio para los asuntos legales. Una cláusula de protección patrimonial que yo había insistido en incluir, pensando en proteger nuestro legado familiar de cualquier eventualidad. Nunca imaginé que la eventualidad sería la traición de mi propio marido con mi propia nuera. Esta cláusula es una joya, me había dicho Isabel mientras señalaba el párrafo relevante con su pluma dorada. Establece que en caso de conducta que comprometa la integridad moral de la familia o la empresa, la parte afectada mantiene control total sobre las decisiones corporativas, independientemente de la distribución de acciones aparente. Había sonreído como un gato que acababa de atrapar al ratón más gordo del vecindario. Ezequiel firmó esto. Benita. Su propia firma lo condena. Pero necesitábamos pruebas. Sospechas y observaciones no bastarían ante un tribunal, y yo quería que esto fuera irrefutable. Isabel me había dado el nombre de un investigador privado, un hombre discreto que se especializaba en casos de infidelidad matrimonial. Dele una semana, me había dicho. Si hay algo que encontrar, Elías lo encontrará. Esa misma tarde, mientras Ezequiel seguía en su supuesta reunión de negocios, recibí una llamada inesperada. Era Mateo, mi hijo, con esa voz emocionada que tenía cuando algo lo hacía verdaderamente feliz. Mamá, ¿puedes venir a casa? Leticia y yo tenemos algo que contarte. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Sería posible que hubiera descubierto la aventura? ¿O había algo más? Conduje hasta la casa de Mateo con las manos temblando sobre el volante. Era una casa hermosa que él había comprado después de casarse, en un barrio tranquilo con árboles frondosos y jardines bien cuidados. Siempre me había enorgullecido ver a mi hijo tan establecido, tan feliz. Ahora, cada paso hacia su puerta me pesaba como si caminara hacia mi propia ejecución. Leticia me abrió la puerta con una sonrisa radiante. Llevaba puesto un vestido amarillo que la hacía verse más joven e inocente de lo que realmente era. Benita,
Qué bueno que viniste tan rápido. Me besó en las mejillas con esa familiaridad que ahora me resultaba repugnante, sabiendo que esos mismos labios habían besado a mi marido. Mateo está en la sala, esperándote. Mi hijo se levantó cuando me vio entrar, con esa sonrisa enorme que iluminaba toda su cara. Mamá, siéntate por favor. Me guió hasta el sofá de terciopelo verde que habían comprado para su primer aniversario. Leticia se sentó al otro lado, tomando la mano de Mateo de una manera que parecía perfectamente natural, perfectamente amorosa. Si yo no supiera lo que sabía, habría pensado que eran la pareja más feliz del mundo. Mamá, comenzó Mateo, y pude ver lágrimas de alegría en sus ojos. Leticia y yo vamos a tener un bebé. Las palabras cayeron sobre mí como un balde de agua helada. Un bebé. Mi primer nieto. Debería haber sido el momento más feliz de mi vida como abuela, pero en lugar de alegría, sentí una mezcla tóxica de ira y tristeza que me atravesó como un cuchillo. ¿Un bebé?, logré articular, mi voz sonando extrañamente distante incluso para mí misma. Leticia asintió, radiante, una mano posada protectoramente sobre su vientre todavía plano. Acabamos de confirmarlo ayer. Apenas tengo 5 semanas, pero estamos tan emocionados que no pudimos esperar para contarte. Me levanté automáticamente y los abracé, porque eso era lo que se suponía que debía ser una abuela emocionada. Pero mientras sostenía a mi hijo y sentía su felicidad pura e inocente, mi mente corría a 1000 por hora. ¿El bebé sería de Mateo o de Ezequiel? ¿Cómo podía Leticia estar ahí, anunciando un embarazo, mientras tenía una aventura con mi marido? ¿Qué clase de mujer podía mantener semejante engaño con tal naturalidad? Papá se va a volver loco de felicidad, dijo Mateo mientras me apartaba para mirarme a los ojos. ¿Dónde está? Queríamos contarles a los dos juntos. Leticia intervino rápidamente, demasiado rápido. Estaba en una reunión importante. ¿Verdad, Benita? Tal vez podamos llamarlo más tarde. Sí, mentí, mi voz sonando más controlada de lo que me sentía. Estaba muy ocupado hoy. Pero por dentro, una parte de mí se preguntaba si Ezequiel ya sabía del embarazo. Si esa había sido la razón de su comportamiento tan extraño últimamente. Si este bebé era parte de algún plan más grande que yo todavía no alcanzaba a comprender. Pasamos la siguiente hora hablando de planes para el bebé, de nombres posibles, de cómo convertirían la habitación de huéspedes en un cuarto de niños. Leticia parecía genuinamente emocionada, sus ojos brillaban cuando hablaba del futuro, de ser madre, de darle a Mateo la familia que siempre había soñado. Era una actuación perfecta, tan convincente que por momentos me hizo dudar de lo que Graciela me había contado. Pero entonces recordaba el perfume extraño en la camisa de Ezequiel, las mentiras sobre reuniones inexistentes, y la realidad volvía a golpearme como una bofetada. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó Mateo, notando probablemente mi expresión ausente. «Te ves un poco pálida». Forcé una sonrisa y le dije que era solo la emoción, que no todos los días una se convierte en abuela por primera vez. Era verdad, pero no de la manera que él pensaba. Cuando finalmente me despedí y regresé a casa, encontré a Ezequiel en la sala, leyendo el periódico como si fuera un día completamente normal. «¿Cómo estuvo tu reunión?», le pregunté mientras me quitaba los zapatos, esos tacos grises que combinaban con mi traje de guerra. «Productiva», respondió sin levantar la vista del periódico. «Muy productiva». «Mateo llamó», le dije, observando su reacción cuidadosamente. «Quería contarnos algo importante. Leticia está embarazada». Vi cómo sus manos se tensaron imperceptiblemente alrededor del periódico, pero su voz sonó perfectamente sorprendida cuando respondió. «¿En serio? ¡Qué noticia tan maravillosa! Nuestro primer nieto». Pero había algo en sus ojos, una chispa de pánico que duró apenas un segundo antes de que la ocultara. Y en ese momento supe que había más en esta historia de lo que había imaginado. No era solo una aventura. Era algo mucho más complicado, mucho más peligroso. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, pensé en todas las decisiones que había tomado en mi vida. Casarme joven con Ezequiel, construir una empresa juntos, confiar en él completamente, tratar a Leticia como a la hija que nunca tuve. Cada decisión me había llevado a este momento, a esta mesa donde compartía la comida con un extraño que llevaba la cara de mi marido. «La venta se concreta la próxima semana», me dijo Ezequiel mientras cortaba su bistec. «El lunes tenemos la firma final con los compradores.
Después de eso, podremos relajarnos, viajar, disfrutar de la vida. Había algo en la forma en que lo dijo, una finalidad que me hizo sospechar que sus planes de relajación no me incluían. ¿Y luego qué?, le pregunté, manteniendo mi voz neutral. ¿Qué haremos con tanto dinero? Ezequiel sonrió, pero no era la sonrisa que recordaba de nuestros primeros años. Era la sonrisa de alguien que guardaba secretos. Ya veremos, amor. Ya veremos. Esa noche, cuando él se durmió, salí silenciosamente al jardín. Las rosas blancas se veían fantasmales bajo la luz de la luna, y por un momento sentí como si estuviera viviendo en un sueño, o más bien en una pesadilla de la que no podía despertar. Pero no era un sueño. Era mi vida, y era hora de tomar control de ella antes de que fuera demasiado tarde. El lunes por la mañana llegó con esa claridad cruel que solo tienen los días que van a cambiar tu vida para siempre. Me desperté antes del amanecer, como había hecho durante 30 años, pero esta vez no fue para preparar el desayuno de Ezequiel o planificar el día. Fue porque Elías, el investigador privado que Isabel me había recomendado, había llamado la noche anterior. «Tengo lo que necesita, señora Benita», me había dicho con esa voz profesional que no dejaba traslucir emociones. «Pero es mejor que lo vea en persona». Nos encontramos en una cafetería discreta en el centro de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde pudiera toparme con conocidos. Elías era un hombre de unos 50 años, pelo canoso y ojos que habían visto demasiado de la naturaleza humana. Traía consigo una carpeta manila que colocó sobre la mesa entre nosotras como si fuera una bomba a punto de explotar. «He estado siguiéndolos durante una semana», comenzó mientras abría la carpeta. «Y puedo confirmar que su sospecha es correcta. Su esposo y su nuera se reúnen 3 veces por semana en el Hotel Continental, siempre en la habitación 412. Las fotografías que me mostró eran más dolorosas de lo que había imaginado. Ezequiel y Leticia entrando juntos al hotel, besándose en el ascensor, saliendo tomados de la mano como una pareja de enamorados. Pero había algo más. «Encontré esto también», me dijo Elías mientras sacaba otras fotografías. «Su nuera se reunió ayer con un abogado diferente al que ustedes usan habitualmente. Pablo Mendoza, especialista en divorcios y disputas corporativas». En las fotos se veía a Leticia entrando a un edificio de oficinas elegante, cargando una carpeta gruesa. Estuvo ahí durante 2 horas. Mi sangre se convirtió en hielo. No era solo una aventura. Era una conspiración. Leticia no solo me estaba robando a mi marido, estaba planeando robarme todo lo que había construido durante décadas. ¿Pudo averiguar qué discutieron?, le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Elías negó con la cabeza. «Pero puedo continuar investigando si usted lo desea». «No», le dije, guardando las fotografías en mi bolso con manos que apenas temblaban. «Con esto es suficiente». Le pagué sus honorarios en efectivo y salí de la cafetería sintiendo que caminaba en territorio enemigo. Cada persona en la calle podría ser un espía, cada teléfono que sonaba podría ser Ezequiel preguntándose dónde estaba. Esa tarde, mientras él seguía en la oficina ultimando los detalles para la venta del día siguiente, yo me reuní nuevamente con Isabel. Su despacho se había convertido en mi refugio, el único lugar donde podía ser completamente honesta sobre lo que estaba sintiendo y planeando. «Pablo Mendoza es bueno», admitió Isabel después de ver las fotografías. «Pero no es mejor que yo, y definitivamente no conoce los contratos de su empresa como los conozco yo». Se recostó en su silla de cuero negro y me estudió con esa mirada analítica que tanto admiraba. «Benita, mañana es la firma. Después de que se concrete la venta, será mucho más difícil proteger sus intereses. Tenemos que actuar ahora». «¿Qué propone?», le pregunté, aunque ya intuía que cualquier plan que Isabel tuviera sería perfecto. Había pasado décadas perfeccionando el arte de ganar batallas legales que parecían imposibles. «Mañana, cuando lleguen los documentos de venta, yo voy a estar ahí como su representante legal personal», me explicó mientras tomaba notas en su libreta. «Ezequiel no sabe que usted me contrató por separado, ¿verdad?». Negué con la cabeza. Durante todos estos años, Isabel había sido la abogada de la empresa, pero técnicamente yo también podía contratarla de manera individual. «Perfecto. Cuando él presente los documentos que supuestamente la excluyen de la venta, yo voy a presentar una objeción legal basada en la cláusula de protección patrimonial. El comprador va a tener que retirarse hasta que se resuelva la disputa,
y para entonces ya tendremos presentadas las pruebas de infidelidad que invalidan cualquier derecho que Ezequiel pueda reclamar. Era un plan arriesgado, pero brillante. Ezequiel se sentiría seguro hasta el último momento, pensando que había ganado, que me había superado en inteligencia después de todos estos años. La sorpresa sería total. Esa noche llegué a casa para encontrar a Ezequiel en el teléfono, susurrando en voz baja en su estudio. Cuando me vio, colgó rápidamente y me saludó con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Era Mateo, mintió con una facilidad que me asustó. Estaba preguntando sobre la venta de mañana. ¿Le contaste sobre el bebé?, le pregunté, observando su reacción. Vi ese mismo destello de pánico en sus ojos, esa tensión casi imperceptible en sus hombros. Por supuesto, respondió. Está muy emocionado de que sus padres tengan seguridad financiera cuando nazca su hijo. Sus padres. Como si todavía fuéramos un equipo. Como si no hubiera pasado los últimos 6 meses traicionando todo lo que habíamos construido juntos. Cenamos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Yo repasaba mentalmente cada detalle del plan de Isabel, cada posible contingencia, cada forma en que las cosas podrían salir mal. Ezequiel, por su parte, parecía nervioso, revisando constantemente su teléfono y tamboriletando los dedos sobre la mesa. ¿Estás bien?, le pregunté finalmente. Pareces ansioso. Ezequiel forzó una risa que sonó tan artificial como todo lo demás en nuestra vida últimamente. Es una venta importante, Benita. $12 millones. Es normal estar nervioso. Después de la cena, mientras él se duchaba, revisé discretamente su teléfono. Tenía un mensaje de Leticia que simplemente decía: todo listo para mañana. Te amo. Mi estómago se revolvió, pero también sentí una extraña satisfacción. Ellos creían que tenían todo bajo control, que me habían superado, que mañana sería el día en que finalmente se desharían de mí y podrían estar juntos con todo mi dinero. No tenían idea de lo que los esperaba. Me fui a la cama temprano, fingiendo estar cansada, pero en realidad quería estar sola con mis pensamientos. Desde mi ventana podía ver las luces de la ciudad, miles de vidas desarrollándose simultáneamente, cada una con sus propios dramas y traiciones. Me pregunté cuántas otras mujeres estarían pasando por lo mismo que yo, cuántas habrían elegido la confrontación directa en lugar de la estrategia silenciosa. Pero yo no era cualquier mujer. Yo era Benita, la mujer que había construido una empresa desde cero, que había navegado crisis económicas y competencia despiadada, que había sobrevivido en un mundo de hombres durante décadas. Si Ezequiel y Leticia pensaban que podían destruirme, estaban a punto de descubrir lo equivocados que estaban. A las 3 de la mañana, Ezequiel se levantó silenciosamente y salió de la habitación. Lo escuché hablar en voz baja por teléfono en la sala, probablemente con Leticia, ultimando los detalles de su traición. Cuando regresó a la cama, fingí estar dormida, pero mi mente seguía trabajando, refinando cada aspecto del plan. Mañana sería el día. Mañana descubrirían que subestimar a Benita había sido el error más costoso de sus vidas. La mañana del martes amaneció despejada y brillante, como si el universo quisiera proporcionar la iluminación perfecta para el espectáculo que estaba a punto de desarrollarse. Me levanté temprano y me vestí con el mismo cuidado que había puesto en mi atuendo para mi primera reunión de negocios hace 30 años. Elegí mi traje negro más elegante, el que me hacía sentir poderosa e invencible, y me peiné con esa perfección que solo se logra cuando se sabe que va a ser un día histórico. Ezequiel estaba inusualmente callado durante el desayuno. Revisaba constantemente su teléfono y apenas tocó los huevos revueltos que le había preparado. ¿Listo para el gran día?, le pregunté con una sonrisa que practiqué frente al espejo hasta que se viera completamente natural. Más que listo, me respondió, y por primera vez en semanas, su sonrisa parecía genuina. Por supuesto que estaba feliz. En unas pocas horas, pensaba que habría ganado la partida más importante de su vida. No tenía idea de que el juego apenas estaba comenzando. La reunión estaba programada para las 10 de la mañana en el despacho de nuestro abogado corporativo, Benjamín Torres, el mismo hombre que había manejado nuestros asuntos legales durante los últimos 20 años. Su oficina ocupaba toda la planta 32 de uno de los edificios más elegantes del distrito financiero, con ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad que habíamos ayudado a construir con nuestro trabajo. Llegamos juntos, Ezequiel y yo, en el mismo auto como habíamos hecho miles de veces para reuniones importantes.
Pero esta vez había una tensión extraña en el aire, como la calma que precede a un huracán. Él tarareaba esa canción que no reconocía, la misma que había estado cantando desde hacía días, y yo mantenía las manos perfectamente plegadas sobre mi bolso, donde llevaba las fotografías que Elías me había entregado. Después de esto, podremos relajarnos finalmente, me dijo Ezequiel mientras esperábamos el ascensor. 30 años de trabajo duro, Benita. Nos lo merecemos. La ironía de sus palabras me golpeó como una bofetada. Él hablaba de nosotros mientras planificaba mi exclusión total. Los compradores ya estaban esperando en la sala de conferencias cuando llegamos. Eran 3 hombres trajeados que representaban a un consorcio internacional interesado en expandir sus operaciones en nuestra región. Habían estudiado nuestra empresa durante meses, conocían cada cifra, cada contrato, cada aspecto de nuestro negocio. Lo que no sabían era que estaban a punto de presenciar un drama que recordarían por el resto de sus carreras. Benjamín nos recibió con esa sonrisa profesional que había perfeccionado a lo largo de décadas. Era un hombre corpulento de 60 años, con una barba blanca perfectamente recortada y ojos que habían visto todo tipo de transacciones comerciales. Buenos días, Ezequiel, Benita. ¿Listos para hacer historia? Nos sentamos alrededor de la mesa de caoba pulida que había sido testigo de cientos de acuerdos millonarios. Yo ocupé mi lugar habitual al lado de Ezequiel, pero esta vez cada movimiento era calculado, cada gesto tenía un propósito. Los compradores revisaron una vez más los documentos mientras Benjamín explicaba los términos finales del acuerdo. $12 millones, anunció el comprador principal, un hombre de unos 40 años con acento europeo. Pagaderos en su totalidad al momento de la firma, tal como acordamos. Era una suma impresionante, el resultado de décadas de trabajo incansable, de noches sin dormir, de sacrificios que ahora Ezequiel planeaba disfrutar sin mí. Entonces llegó el momento que había estado esperando con terror y anticipación a partes iguales. Benjamín sacó una carpeta adicional de su maletín y me miró con una expresión que no pude descifrar completamente. Benita, hay algunos documentos adicionales que necesitas firmar. Cambios de último minuto en la estructura de la venta. Mi corazón comenzó a latir más rápido, pero mantuve la compostura. ¿Qué tipo de cambios?, pregunté con la voz más calmada que pude encontrar. Ezequiel se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con esa mezcla de nerviosismo y excitación que me había resultado tan familiar en los últimos días. Bueno, comenzó Benjamín, claramente incómodo. Ezequiel me contactó la semana pasada con algunas preocupaciones sobre tu participación en la venta. Aparentemente, hay algunas irregularidades en tu estatus como copropietaria que necesitan ser resueltas antes de proceder. Las palabras cayeron sobre mí como piedras, cada una calculada para humillarme, para reducirme, para convertirme en una espectadora de mi propia ruina. Los compradores intercambiaron miradas confundidas, claramente sin entender por qué este drama familiar estaba desarrollándose en medio de su transacción comercial. No entiendo, dije, fingiendo perfectamente la confusión y el dolor que se suponía que debía sentir. ¿Irregularidades? Ezequiel, ¿de qué está hablando Benjamín? Mi marido me tomó la mano con esa ternura falsa que había perfeccionado en los últimos meses. Mi amor, es complicado. Aparentemente, cuando reestructuramos la empresa hace 5 años, algunos documentos no se completaron correctamente. Técnicamente, tu participación nunca se formalizó legalmente. Era una mentira elaborada, por supuesto. Yo recordaba perfectamente cada documento que habíamos firmado, cada reestructuración que habíamos hecho. Pero Ezequiel había encontrado alguna manera de manipular los registros, probablemente con la ayuda de Pablo Mendoza, el abogado que Leticia había visitado. Esto significa, continuó Benjamín con evidente incomodidad, que la venta debe proceder únicamente bajo la autoridad de Ezequiel como único propietario legal. Por supuesto, él ha expresado su intención de compartir los beneficios contigo de manera equitativa. Los compradores parecían cada vez más nerviosos. Este tipo de disputas familiares eran exactamente lo que cualquier comprador inteligente quería evitar. Podían complicar la transacción durante años, crear problemas legales interminables, convertir una compra simple en una pesadilla judicial. Necesito un momento, les dije, levantándome de la mesa con la dignidad de una reina que acaba de ser informada de que su reino ha sido usurpado. Esto es mucho que procesar. Salí de la sala de conferencias con pasos medidos, dirigiéndome al baño de damas al final del pasillo. Una vez sola,
Me miré en el espejo y sonreí por primera vez genuinamente en días. Había llegado el momento. Saqué mi teléfono y marqué el número de Isabel. Ya empezó, le dije simplemente. Es hora. Estaré ahí en 10 minutos, me respondió. ¿Estás bien? Mejor que nunca, le dije. Y era completamente cierto. Regresé a la sala donde todos me esperaban con esas expresiones incómodas que tienen las personas cuando no saben si deben expresar simpatía o simplemente fingir que no pasa nada. Me senté nuevamente al lado de Ezequiel, quien me tomó la mano como si fuera el esposo más amoroso del mundo. Mi amor, me dijo con esa voz suave que una vez me había enamorado, sé que esto es difícil, pero confía en mí. Todo va a estar bien. Después de que se complete la venta, podremos resolver todos estos problemas legales y disfrutar juntos de nuestro retiro. Asentí con la cabeza, dejando que una lágrima solitaria rodara por mi mejilla. Era una actuación digna de un Oscar, la mujer traicionada que acepta su destino con resignación elegante. Si tú dices que es lo mejor, murmuré, entonces firmaré lo que sea necesario. Ezequiel sonrió entonces. Una sonrisa de victoria tan pura que por un momento sentí lástima por él. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Los compradores se relajaron visiblemente, aliviados de que el drama familiar estuviera llegando a una conclusión rápida y ordenada. Benjamín comenzó a sacar los documentos de la venta final, explicando cada cláusula con esa meticulosidad que caracterizaba a los abogados experimentados. La transferencia total de activos, decía, incluyendo todas las propiedades, contratos existentes y derechos de propiedad intelectual. Fue entonces cuando escuchamos el golpe suave en la puerta de la sala de conferencias. Disculpe la interrupción, dijo la secretaria de Benjamín, pero hay una abogada aquí que dice tener documentos urgentes relacionados con esta transacción. Ezequiel frunció el ceño. ¿Una abogada? No esperábamos a nadie más. Pero yo sonreí internamente, porque sabía exactamente quién era. Isabel entró a la sala con esa presencia imponente que había desarrollado a lo largo de décadas de victorias legales. Llevaba un traje negro impecable y una carpeta gruesa que colocó sobre la mesa con la autoridad de alguien que sabe que tiene todas las cartas ganadoras. Buenos días, dijo con esa voz clara y firme que había intimidado a cientos de oponentes legales. Soy Isabel Morales, representante legal personal de la señora Benita. Y me temo que esta venta no puede proceder como está planteada. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared antiguo en la esquina de la sala. Ezequiel me miró con una expresión de confusión total, como si acabara de ver un fantasma. Isabel, murmuró, ¿qué haces aquí? Mi trabajo, respondió ella con una sonrisa que podría cortar diamantes. Proteger los intereses legales de mi clienta. La expresión en el rostro de Ezequiel fue algo que atesoraré por el resto de mi vida. Era una mezcla perfecta de shock, confusión y el primer destello de pánico real que había visto en sus ojos en 35 años de matrimonio. Por un momento, solo por un momento, pude ver al hombre que realmente era debajo de todas las mentiras y manipulaciones de los últimos meses. No entiendo, dijo Ezequiel, su voz sonando extrañamente aguda. Isabel, tú eres la abogada de la empresa. ¿Qué significa esto de representante personal de Benita? Sus ojos se movían rápidamente entre Isabel y yo, como si tratara de resolver un rompecabezas imposible. Isabel abrió su carpeta con movimientos deliberados y precisos. Señor Ezequiel, durante los últimos 15 años he sido efectivamente la abogada corporativa de su empresa. Pero eso no me impide representar a miembros individuales de la familia cuando sus intereses pueden estar en conflicto con los de otros miembros. Su sonrisa era profesional, pero había acero detrás de ella. Los compradores comenzaron a verse cada vez más incómodos. El representante principal se inclinó hacia Benjamín y le susurró algo al oído. Podía imaginar lo que estaba diciendo, que tal vez deberían posponer la transacción hasta que se resolvieran estas disputas familiares. Exactamente lo que necesitaba que pasara. Isabel, intervino Benjamín, claramente tratando de mantener el control de la situación. ¿Podrías explicarnos exactamente cuál es tu objeción a esta venta? Los documentos han sido revisados meticulosamente. Por supuesto, respondió Isabel, sacando varios documentos de su carpeta. Mi objeción se basa en la cláusula de protección patrimonial que fue incluida en los contratos originales de constitución de la empresa,
específicamente la sección que establece que en caso de conducta que comprometa la integridad moral de la sociedad matrimonial, la parte afectada mantiene control total sobre las decisiones corporativas. Ezequiel se puso pálido. ¿Qué cláusula? Eso fue hace décadas. Isabel. Esos contratos han sido modificados múltiples veces. Efectivamente, continuó Isabel imperturbable, pero esta cláusula específica nunca fue derogada. De hecho, fue reconfirmada en cada reestructuración subsecuente, incluyendo la de hace 5 años que usted mencionó anteriormente. Colocó una copia del contrato sobre la mesa, con la cláusula relevante marcada con resaltador amarillo. Benjamín tomó el documento y comenzó a leerlo con creciente preocupación. Era obvio que él había olvidado completamente la existencia de esa cláusula, probablemente perdida entre cientos de páginas de documentación legal acumulada a lo largo de los años. Pero esto requeriría prueba de conducta inapropiada, dijo Benjamín finalmente. No se puede invocar una cláusula de este tipo basándose únicamente en sospechas. Isabel sonrió entonces, y fue una sonrisa que me recordó por qué la había elegido como mi aliada en esta guerra. Por supuesto que no. Por eso traje evidencia. Sacó de su carpeta las fotografías que Elías había tomado, colocándolas sobre la mesa una por una como si fuera un dealer repartiendo cartas en un juego de póker de alto riesgo. Las imágenes eran inconfundibles. Ezequiel y Leticia entrando al Hotel Continental tomados de la mano. Los mismos dos besándose apasionadamente en el ascensor. Saliendo juntos después de varias horas, con esa satisfacción relajada que solo tienen las personas que acaban de traicionar a alguien que confía en ellas. El silencio en la sala era ensordecedor. Los compradores se miraban entre sí con evidente incomodidad, claramente preguntándose cómo habían terminado en medio de este drama familiar explosivo. Benjamín estudiaba las fotografías con la expresión de alguien que acaba de ver explotar toda una transacción millonaria. Estas fotografías fueron tomadas durante la semana pasada, continuó Isabel con esa calma profesional que tanto admiraba. Tengo los metadatos completos, testimonios del investigador privado que las tomó, y registros del hotel que confirman las fechas y horarios de las visitas. Ezequiel finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada y desesperada. Esto es un malentendido. Esas fotografías pueden haber sido manipuladas. En la era digital, cualquier cosa se puede falsificar. Es posible, admitió Isabel tranquilamente. Por eso también tengo esto. Sacó una pequeña grabadora digital y la colocó sobre la mesa. Una conversación telefónica de anoche entre usted y la señora Leticia, donde discuten específicamente sus planes para la venta de hoy y su intención de excluir a Benita de los beneficios para poder estar juntos. Mi corazón se detuvo. No sabía que Isabel tenía una grabación. Miré a Ezequiel y vi cómo toda la sangre drenaba de su rostro. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente, y por primera vez desde que había comenzado todo este nightmare, se veía exactamente como lo que era, un hombre atrapado en su propia telaraña de mentiras. ¿Cómo obtuviste eso?, murmuró Ezequiel, su voz apenas audible. Los detalles de mis métodos de investigación son confidenciales, respondió Isabel. Lo importante es que tengo evidencia irrefutable de una conspiración para defraudar a mi clienta de sus derechos legítimos, tanto en el matrimonio como en la empresa. Los compradores principales se levantaron entonces. Señor Torres, dijo el representante europeo dirigiéndose a Benjamín, es obvio que hay disputas legales significativas que deben resolverse antes de que podamos proceder con esta transacción. Nuestro consorcio no puede involucrarse en una compra que claramente va a resultar en litigios prolongados. Esperen, dijo Ezequiel, levantándose desesperadamente. Podemos resolver esto. Es solo un malentendido familiar. No tiene que afectar la venta. Pero era demasiado tarde. Los compradores ya estaban guardando sus documentos, su lenguaje corporal mostrando claramente que consideraban esta transacción como demasiado riesgosa para proceder. 30 años de trabajo, 12 millones de dólares, y los sueños de mi marido de una vida nueva con mi nuera, todo desmoronándose en cuestión de minutos. Señor Ezequiel, dijo el comprador principal mientras se dirigía hacia la puerta, cuando se resuelvan estos problemas legales y tengamos certeza absoluta sobre la propiedad legítima de la empresa, estaremos dispuestos a reconsiderar nuestra oferta. Hasta entonces, consideramos que esta transacción está suspendida indefinidamente. Y así, en menos de media hora, el plan perfecto de Ezequiel se había convertido en cenizas. Los compradores se fueron,
llevándose consigo los 12 millones de dólares que él había contado como suyos. Benjamín se quedó mirando los documentos esparcidos sobre la mesa, como si no pudiera creer lo que acababa de presenciar. «Benita», dijo Ezequiel, volviéndose hacia mí con ojos suplicantes. «Por favor, podemos hablar de esto en privado. Esto no tiene que destruir todo lo que hemos construido juntos». Lo miré entonces, realmente lo miré, quizás por primera vez en meses. Vi al hombre que había amado durante más de la mitad de mi vida, pero también vi al extraño que había estado durmiendo en mi cama mientras planeaba mi destrucción. «Todo lo que hemos construido juntos», repetí suavemente. «¿Te refieres a la empresa que acabas de tratar de robarme? ¿O al matrimonio que has estado traicionando durante 6 meses?» «Yo nunca quise lastimarte», murmuró él. «Las cosas simplemente se complicaron. Leticia y yo no lo planificamos. Simplemente pasó». «No», le dije, levantándome de mi silla con toda la dignidad que pude reunir. «Lo que simplemente pasó fue que los dos decidieron que yo era prescindible, que 35 años de matrimonio y 30 años de trabajo conjunto no significaban nada comparado con su aventura sórdida». Isabel comenzó a guardar sus documentos, claramente satisfecha con el resultado de la mañana. «Benita», me dijo, «necesitamos discutir los próximos pasos. Hay varios asuntos legales que debemos resolver ahora que hemos establecido tu posición». Asentí, pero antes de irme, me volví hacia Ezequiel una última vez. «Durante todos estos años, pensé que te conocía. Pensé que éramos un equipo, que compartíamos los mismos valores, que respetábamos lo mismo. Me equivoqué completamente». «Benita, por favor». «No», lo interrumpí. «Ya no hay más. Por favor. Ya no hay más mentiras. Y definitivamente ya no hay más oportunidades». Salí de esa sala de conferencias, sintiendo como si hubiera salido de una prisión donde había estado encerrada sin saberlo durante meses. El aire del pasillo parecía más limpio, mis pasos eran más firmes, y por primera vez desde que Graciela me había contado la verdad, pude respirar profundamente sin sentir esa opresión en el pecho. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad legal y emocional que me mantuvo funcionando en piloto automático. Isabel trabajaba incansablemente para asegurar mis derechos sobre la empresa, mientras yo navegaba por el territorio completamente desconocido de un matrimonio que se desmoronaba públicamente. Pero lo más difícil de todo era mantener la compostura cuando lo único que quería era gritar al mundo entero sobre la traición que había sufrido. Ezequiel se había mudado a un hotel después de nuestra confrontación en el despacho de Benjamín. No discutimos su partida. Simplemente llegué a casa esa tarde y encontré una nota sobre la mesa de la cocina donde me informaba que se quedaría en el Hotel Plaza mientras resolvíamos nuestras diferencias. La ironía no se me escapó. El mismo hombre que había estado viviendo una doble vida durante meses ahora quería espacio para pensar. Fue Mateo quien rompió mi corazón en pedazos pequeños. Mi hijo apareció en mi puerta el jueves por la noche, con ojeras profundas y esa expresión devastada que tienen las personas cuando su mundo entero acaba de colapsar. No necesité preguntarle cómo se había enterado, las noticias viajan rápido en los círculos sociales, y alguien había tenido la amabilidad de informarle sobre el drama que había explotado en la reunión de ventas. «Mamá», me dijo cuando lo dejé entrar, su voz quebrada como la de un niño pequeño. «¿Es verdad? Papá realmente está teniendo una aventura con Leticia». Sus ojos estaban rojos, y pude ver que había estado llorando. Mi hijo, mi niño grande y fuerte, reducido a lágrimas por la traición de las dos personas en las que más confiaba. Lo abracé como no lo había hecho desde que era adolescente, sintiendo como sus hombros se sacudían con sollozos silenciosos. «Sí, mi amor», le susurré. «Es verdad. Lo siento tanto». Y lo sentía, no por Ezequiel o por Leticia, sino por Mateo, quien no había hecho nada para merecer que su mundo se desmoronara de esta manera. «¿Desde cuándo lo sabías?», me preguntó cuando finalmente se separó de mí. Podía ver en sus ojos que necesitaba entender todo, que necesitaba las piezas del rompecabezas para poder procesar lo que había pasado. Le conté todo. Sobre Graciela contándome la verdad, sobre las semanas de fingir que no sabía nada, sobre el plan para proteger la empresa, sobre las fotografías y las pruebas. Mateo escuchó en silencio, su expresión cambiando gradualmente de dolor a algo más cercano a la admiración. «No puedo creer que mantuvieras todo esto en secreto durante tanto tiempo», me dijo finalmente. «No sé cómo no explotaste, cómo no los confrontaste inmediatamente».
Porque sabía que si actuaba con emoción en lugar de estrategia, perdería todo, le expliqué. Tu padre y Leticia contaban con que yo reaccionara como una mujer despechada, que hiciera un escándalo y les diera la excusa perfecta para retratarme como la esposa inestable que necesitaba ser apartada de los negocios. Mateo asintió lentamente, y pude ver que estaba procesando no solo la traición, sino también la inteligencia y fortaleza que había requerido para manejar la situación como lo había hecho. ¿Y el bebé?, preguntó entonces, la pregunta que había estado evitando hacer. No lo sé, le dije honestamente. Podría ser tuyo o podría ser de tu padre. Solo un examen de paternidad podrá determinarlo. Vi cómo esa posibilidad lo golpeaba como un puñetazo al estómago. No solo había perdido a su esposa y descubierto que su padre era un traidor, sino que ahora también tenía que enfrentar la posibilidad de que el hijo que tanto había esperado podría no ser suyo. Ya hablé con un abogado, me dijo después de un largo silencio. Voy a pedir el divorcio. No puedo estar con alguien que me haría esto. Y definitivamente no puedo estar con alguien que le haría esto a ti. Sentí una mezcla de orgullo y tristeza al escuchar esas palabras. Orgullo porque mi hijo tenía la integridad moral para hacer lo correcto, sin importar cuánto le doliera. Tristeza porque sabía que esta decisión lo perseguiría durante años, especialmente si el bebé resultaba ser suyo. Esa misma noche, mientras Mateo dormía en su antigua habitación, recibí una llamada que no esperaba. Era Graciela, la hermana de Leticia, y sonaba casi histérica. Benita, necesito verte, me dijo sin preámbulos. Hay cosas que necesitas saber sobre Leticia, cosas que no te dije antes porque no sabía si eran importantes. Nos encontramos al día siguiente en el mismo café donde Isabel y yo habíamos planeado nuestra estrategia legal. Graciela se veía terrible, demacrada, nerviosa, como si no hubiera dormido en días. Cuando se sentó frente a mí, pude ver que había estado llorando. Leticia me llamó anoche, comenzó sin rodeos. Está furiosa conmigo por haberte contado sobre la aventura. Dice que arruiné sus planes, que ahora todo se ha vuelto un desastre por mi culpa. ¿Sus planes?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Benita, mi hermana no es quien tú crees que es, me dijo Graciela, sus manos temblando alrededor de su taza de café. Esto no fue algo que simplemente pasó. Ella lo planificó todo desde el principio. Mi sangre se enfrió. ¿Qué quieres decir? Cuando Leticia se casó con Mateo, no era porque lo amara, continuó Graciela, las palabras saliendo como si se hubiera estado guardando este secreto durante años. Era porque había investigado a tu familia, sabía sobre la empresa, sobre el dinero. Se casó con Mateo para tener acceso a todo eso. Las piezas comenzaron a encajar en mi mente como un rompecabezas macabro. ¿Y Ezequiel? Esa fue la fase 2 de su plan, me explicó Graciela, lágrimas corriendo por sus mejillas. Leticia siempre supo que Ezequiel era el punto débil. Lo estudió durante meses, aprendió exactamente qué botones presionar, cómo hacerlo sentir joven otra vez, cómo convencerlo de que merecía más de lo que tenía. Sentí náuseas. No era solo una aventura. No era solo una traición impulsiva. Era una conspiración fría y calculada para destruir mi familia y robar todo lo que había trabajado para construir. Pero hay más, continuó Graciela. El bebé. Leticia no está segura de quién es el padre, pero no le importa. Su plan era usar el embarazo para manipular tanto a Mateo como a Ezequiel, para asegurarse de que no importara qué pasara, ella tendría derecho sobre el dinero de la familia. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, le pregunté, mi voz apenas audible. Porque anoche, cuando me gritó por teléfono, se le escapó algo más, me dijo Graciela, su voz temblando. Mencionó algo sobre un plan de respaldo, sobre cómo todavía podía arruinarte incluso si no conseguía el dinero de la venta de la empresa. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de plan de respaldo? No lo sé exactamente, pero mencionó algo sobre acusaciones, sobre hacer que parecieras una mujer inestable que había manipulado las pruebas contra Ezequiel. Dijo que tenía un abogado que podía hacer que todo se viera como una venganza de una esposa despechada. Pablo Mendoza. El abogado que Elías había visto visitando. Leticia no se había dado por vencida, simplemente estaba reorganizando su estrategia de ataque. Graciela, le dije, tomando sus manos temblorosas entre las mías, necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre los planes de Leticia. Todo, sin importar qué tan pequeño o insignificante pueda parecer. Durante la siguiente hora,
Graciela me contó una historia que me hizo darme cuenta de que había subestimado completamente a mi enemiga. Leticia no era simplemente una mujer joven que había sucumbido a la tentación. Era una manipuladora experta que había pasado años perfeccionando el arte de la destrucción emocional y financiera. Cuando finalmente nos separamos, yo tenía una nueva comprensión de la guerra en la que estaba involucrada. No era solo una batalla por dinero o por dignidad. Era una lucha por la supervivencia contra alguien que había hecho de la destrucción su carrera. Esa noche llamé a Isabel y le conté todo lo que Graciela me había revelado. Su respuesta fue típicamente directa. Benita, si Leticia quiere jugar sucio, le vamos a enseñar lo que significa enfrentarse a alguien que realmente sabe cómo ganar. La guerra legal que siguió fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en mis décadas en el mundo de los negocios. Isabel había convocado a un equipo de abogados especializados que trabajaban como cirujanos, diseccionando cada movimiento de Leticia y Pablo Mendoza con precisión quirúrgica. Pero lo que más me sorprendió fue descubrir que no era la única víctima de los planes de mi nuera. Elías, el investigador privado, había seguido profundizando en el pasado de Leticia después de nuestra conversación inicial. Lo que descubrió fue un patrón que se extendía años atrás, a través de múltiples ciudades y múltiples víctimas. Señora Benita, me dijo durante una reunión en el despacho de Isabel, su nuera ha hecho esto antes. Al menos 3 veces que pudimos documentar. Las fotografías que extendió sobre la mesa de conferencias contaban una historia escalofriante. Leticia a los 23 años, casada con un empresario mayor en Argentina. El hombre había perdido todo su negocio en un divorcio devastador después de que ella presentara evidencia de maltrato físico que posteriormente se demostró que era falsa. Leticia a los 25, comprometida con el heredero de una fortuna familiar en Chile. El compromiso se rompió cuando la familia descubrió que ella había estado extorsionando secretamente al patriarca de la familia con fotografías comprometedoras. ¿Cómo no aparecieron estos antecedentes cuando Mateo la investigó antes de casarse?, pregunté, sintiéndome enferma al darme cuenta de que habíamos invitado a una depredadora profesional a nuestra familia. Porque ella es muy buena en lo que hace, explicó Isabel. Cambia de nombre legalmente después de cada esquema, usa diferentes identidades, y siempre se asegura de que sus víctimas anteriores estén demasiado avergonzadas o asustadas para hablar públicamente sobre lo que les hizo. Elías asintió, pasando más fotografías. Su verdadero nombre es Lucía Mendoza, no Leticia como nos dijo. Es prima de Pablo Mendoza, el abogado. Han estado trabajando juntos en estos esquemas durante al menos 8 años. La revelación me golpeó como una bofetada. Todo había sido una mentira desde el principio. El encuentro casual con Mateo en la universidad, el noviazgo aparentemente natural, incluso su embarazo, todo había sido calculado para maximizar su acceso a nuestra fortuna familiar. Pero esta vez cometió un error, continuó Isabel con esa sonrisa feroz que había aprendido a asociar con la victoria inminente. Se volvió codiciosa. En lugar de contentarse con una parte de los activos a través del divorcio de Mateo, quiso todo. Y al involucrar a Ezequiel, creó evidencia que podemos usar para demostrar conspiración para cometer fraude. Esa tarde, while Isabel y su equipo preparaban los documentos legales que destruirían definitivamente las esperanzas de Leticia, yo me enfrenté a la tarea más difícil de todas: contarle a Mateo la verdad completa sobre la mujer con la que se había casado. Lo encontré en mi jardín, el mismo lugar donde Graciela me había contado por primera vez sobre la aventura. Estaba sentado en el banco de hierro forjado que Ezequiel y yo habíamos comprado para nuestro 10º aniversario, mirando las rosas blancas que ya comenzaban a florecer con la llegada de la primavera. Mateo, le dije suavemente, sentándome a su lado, hay cosas sobre Leticia que necesitas saber. Le conté todo. Sobre su verdadera identidad, sobre sus víctimas anteriores, sobre la naturaleza calculada de su relación desde el primer día. Vi cómo el dolor en sus ojos se transformaba gradualmente en algo más duro, más frío. Mi hijo había heredado mi inteligencia para los negocios, y pude ver cómo su mente analítica procesaba cada pieza de información, construyendo un cuadro completo de la manipulación de la que había sido víctima. ¿El bebé?, preguntó finalmente, su voz controlada pero tensa. Probablemente no es tuyo, le dije gentilmente. Basada en el timeline que Elías pudo establecer, es más probable que sea de Ezequiel. Pero Anist, con alguien como Leticia, podría ser de cualquiera. Mateo se quedó en silencio durante varios minutos, mirando las flores como si pudieran darle las respuestas que necesitaba. Finalmente habló,
y su voz tenía una determinación que me recordó a mí misma en mis mejores momentos de negocios. Quiero ayudar, me dijo. Quiero asegurarme de que pague por lo que nos hizo a todos. No solo a nosotros, sino a todas sus víctimas anteriores. 2 días después, nuestra oportunidad llegó de una manera que nunca habríamos anticipado. Leticia, aparentemente desesperada por recuperar algo de control sobre la situación, pidió una reunión conmigo. Quería encontrarse en privado, sin abogados, para hablar mujer a mujer sobre una resolución que pudiera beneficiarnos a ambas. Isabel Inischelli se opuso rotundamente a la idea. Es una trampa, Benita. Leticia está desesperada, y las personas desesperadas son impredecibles. Pero yo tenía un plan diferente. Una idea que había estado formándose desde que descubrí la verdadera naturaleza de mi adversaria. Quiero que vengas conmigo, le dije a Isabel. Pero quiero que te quedes oculta, grabando toda la conversación. Si Leticia realmente quiere hablar sin abogados, déjala creer que lo está consiguiendo. Pero tendremos evidencia de todo lo que diga. La reunión se estableció para el sábado por la tarde en mi propia casa. Quería que Leticia se sintiera como si tuviera la ventaja del territorio familiar, como si yo fuera lo suficientemente ingenua como para encontrarme con ella en un lugar donde tenía recuerdos felices. Lo que ella no sabía era que Isabel estaría en mi estudio con equipos de grabación profesionales, documentando cada palabra. Leticia llegó puntualmente a las 3, llevando un vestido verde que la hacía verse joven e inocente. Su vientre comenzaba a mostrar signos leves del embarazo, y llevaba las manos posadas protectoramente sobre él en un gesto que estaba claramente diseñado para generar simpatía. Benita, me dijo cuando la dejé entrar. Gracias por acceder a reunirte conmigo. Sé que las cosas han sido complicadas últimamente. La llevé a la sala, el mismo lugar donde habíamos tenido tantas reuniones familiares felices. Sirvió té en la misma vajilla que había usado cuando Graciela me contó la verdad por primera vez, una eternidad atrás. Creo que ambas hemos sido víctimas en esta situación, comenzó Leticia, tomando delicadamente su taza. Ezequiel nos manipuló a las dos. Pero no tiene que terminar con todas nosotras destruidas. Era una actuación impresionante. Su voz tenía exactamente el tono correcto de vulnerabilidad, sus ojos mostraban la cantidad perfecta de arrepentimiento. Si yo no hubiera sabido la verdad sobre su pasado, podría haber comenzado a sentir simpatía por ella. ¿Qué propones?, le pregunté, manteniendo mi propia voz neutral. Un acuerdo, me dijo, inclinándose hacia adelante como si estuviéramos conspiradoras compartiendo secretos. Tú retiras todas las acusaciones legales contra Ezequiel. Él puede proceder con el divorcio quietly, and yo me aseguraré de que reciba una settlement razonable. A cambio, yo me voy de la ciudad, no busco nada de la empresa, y nunca más contacto a tu familia. ¿Y el bebé? El bebé es mío, me dijo firmemente. No buscaré support financiero de ninguno de ustedes. Lo criaré yo sola. Era una propuesta que podría haber sonado razonable para alguien que no conociera toda la historia. Pero yo sabía que Leticia nunca se daría por vencida tan fácilmente. Había algo más en juego. Suena reasonable, le dije, fingiendo considerar su propuesta. Pero me pregunto, ¿qué pasa si decidimos no aceptar tu oferta? Y ahí fue cuando su máscara finalmente se deslizó. Sus ojos se endurecieron, y pude ver un destello de la mujer fría y calculadora que realmente era debajo de toda la actuación maternal. Bueno, me dijo, su voz perdiendo toda la suavidad artificial. Sería una lástima que certain información sobre las prácticas de negocios cuestionables de tu empresa llegara a las autoridades fiscales. Información que podría resultar en investigaciones muy costosas y embarrassing. Ahí estaba. La verdadera Leticia, finalmente mostrando sus cartas. No era una propuesta de paz, era extorsión pura y simple. ¿Qué tipo de información?, le pregunté, manteniendo mi voz cuidadosamente controlada. Leticia sonrió entonces, y fue una sonrisa que me heló la sangre. Oh, Benita, ¿realmente crees que pasé todos estos años en tu familia sin aprender algunos de tus secretos? De offshore accounts, las transacciones no reportadas, los sobornos a oficiales municipales para conseguir TOSE building permits. Cada acusación era completamente falsa, por supuesto. Nuestra empresa había sido meticulosamente honesta en todas sus transacciones. Pero yo sabía que en manos de un abogado hábil como Pablo Mendoza,
Incluso acusaciones falsas podrían crear años de problemas legales y de relaciones públicas. Ya veo, le dije, tomando un sorbo de mi té. ¿Y si acepto tu propuesta? Entonces toda esa información desaparece para siempre, me dijo Leticia, recuperando su sonrisa dulce. Y todos podemos seguir con nuestras vidas. Pero lo que Leticia no sabía era que every single word que acababa de decir había sido grabada en alta definición. Extorsión, amenazas de chantaje, admisiones de tener información fabricada. Isabel tenía suficiente evidencia para enviar a Leticia a la cárcel durante años. Leticia, le dije finalmente, colocando mi taza sobre la mesa, creo que necesito tiempo para considerar tu propuesta. Por supuesto, me respondió, claramente satisfecha de que su plan estuviera funcionando. Pero no demasiado tiempo. Some de esa información es muy time sensitive. Después de que se fue, Isabel salió de mi estudio con una sonrisa que podría haber iluminado toda la casa. Benita, me dijo, acabamos de ganar esta guerra. El lunes por la mañana, exactamente una semana después de la reunión de ventas que había cambiado todo, Isabel y yo llegamos a la oficina del fiscal del distrito con suficiente evidencia para enterrar a Leticia y Pablo Mendoza durante décadas. La grabación de nuestra conversación del sábado era solo la cereza del pastel. Teníamos documentos, fotografías, testimonios de víctimas anteriores que Elías había localizado y registros financieros que mostraban el patrón completo de fraude y extorsión. El fiscal, un hombre serio de unos 40 años llamado Roberto Silva, escuchó nuestra presentación con creciente asombro. Señora Benita, me dijo cuando terminamos, en mis 15 años en esta oficina, nunca he visto un caso de conspiración tan elaborado y bien documentado. Esta mujer es una criminal profesional. 2 horas después, mientras yo estaba en casa preparando almuerzo para Mateo, quien había decidido quedarse conmigo mientras procesaba su divorcio, sonó el timbre. A través de la ventana pude ver 2 autos policiales en mi entrada, y mi corazón comenzó a latir más rápido. Por un momento terrible, pensé que algo había salido mal, que de alguna manera Leticia había logrado voltear la situación en su contra. Pero cuando abrí la puerta, el detective que estaba al frente me sonrió. Señora Benita, soy el detective García. Vengo a informarle que acabamos de arrestar a Lucía Mendoza, también conocida como Leticia, y a su cómplice Pablo Mendoza, por cargos múltiples incluyendo fraude, extorsión, conspiracy to commit fraud y chantaje. La sensación de alivio que me invadió fue tan intensa que tuve que sostenerme del marco de la puerta. Después de meses de vivir en un estado constante de alerta, de pelear batallas que nunca debería haber tenido que pelear, finalmente había terminado. También tenemos una orden de arresto contra Ezequiel Morales, continuó el detective, por su participación en la conspiración para defraudarla de sus derechos corporativos. ¿Sabe dónde podemos encontrarlo? Le di la dirección del Hotel Plaza donde Ezequiel se había estado escondiendo desde la reunión de ventas fallida. Parte de mí sintió una punzada de tristeza por el hombre que había amado durante tantos años, pero era una tristeza distante, como si estuviera lamentando la muerte de alguien que había conocido hace mucho tiempo. Esa tarde, los noticieros locales estaban llenos de la historia. Conspiracy Ring Targeting Wealthy Families Busted, decía el titular del Canal 7. Las fotografías de Leticia siendo escoltada en esposas aparecían lado a lado con imágenes de Pablo Mendoza, y los reporteros hablaban sobre el elaborate scheme to defraud a prominent business family. Mateo y yo vimos las noticias juntos en silencio. Cuando mostraron las fotografías de Leticia, él apagó la televisión y se recostó en el sofá con un suspiro profundo. ¿Cómo está posible que no me haya dado cuenta?, me preguntó, su voz llena de autorrecriminación. Estuve casado con ella durante 3 años. ¿Cómo pude ser tan ciego? Porque ella es una experta en lo que hace, le dije, tomando su mano. Su trabajo era ser convincente, hacer que te enamoraras de una persona que no existía. No tienes nada de qué culparte. ¿Y papá?, me preguntó entonces. ¿Vas a visitarlo en la cárcel? La pregunta me tomó por sorpresa. No había pensado realmente en qué haría cuando Ezequiel fuera arrestado. No lo sé, le dije honestamente. Ahora mismo, no sé si alguna vez podré perdonarlo por lo que me hizo. 2 semanas después, los abogados de Ezequiel se acercaron a Isabel para negociar un plideal. Aparentemente, la evidencia en su contra era tan abrumadora que sus chances de ganar en un trial eran prácticamente inexistentes. Estaban dispuestos a que se declarara culpable de conspiracy charges a cambio de una sentencia reducida. ¿Qué quieres hacer?,
Me preguntó Isabel durante una de nuestras reuniones regulares. Técnicamente, ¿podrías insistir en que se procese to the full extent of the love? Lo pensé durante días. Ezequiel había traicionado 35 años de matrimonio, había conspirado para robarme todo lo que había trabajado para construir, había estado dispuesto a destruir la relación con su propio hijo por una mujer que resultó ser una estafadora profesional. Parte de mí quería que pagara el precio completo por sus decisiones. Pero otra parte de mí, la parte que había amado a ese hombre durante la mayor parte de mi vida adulta, solo quería que todo terminara. Acepta el deal, le dije finalmente a Isabel. Con una condición. Quiero que firme documentos renunciando a cualquier claim sobre la empresa, la casa o cualquier otro asset que obtuvimos durante nuestro matrimonio. Quiero que se vaya de mi vida completamente. El plea hearing fue programado para un viernes por la mañana. Decidí ir, no para apoyar a Ezequiel, sino para presenciar el final oficial de esta chapter de mi vida. Mateo insistió en acompañarme, y juntos nos sentamos en la galería del tribunal mientras el hombre que había sido esposo y padre se declaraba culpable de conspirar para cometer fraude. Cuando el juez le preguntó si entendía las consecuencias de su plea, Ezequiel respondió con una voz que apenas reconocí: sí, Your Honor. Entiendo completamente. No me miró ni una sola vez durante todo el procedimiento. La sentencia fue de 2 años de prisión con la posibilidad de libertad condicional después de 18 meses. Además de 5 años de probation. Leticia y Pablo recibieron sentencias mucho más duras, 7 años para ella y 5 para él, sin posibilidad de parole durante al menos 4 años. Después del hearing, mientras caminábamos hacia el estacionamiento, Mateo me preguntó cómo me sentía. Vacía, le dije, y era la verdad. No sentía satisfacción por la venganza, ni alivio, ni tristeza. Solo un vacío extraño donde una vez había estado mi vida matrimonial. Pero ese vacío no duró mucho tiempo. En las semanas que siguieron, mientras los lawyers se encargaban de final details del divorcio y la transferencia de assets, comencé a redescubrir quién era yo sin Ezequiel, sin el peso constant de mantener una fachada de matrimonio feliz. 3 meses después del arrest, recibí una llamada inesperada. Era el consortium internacional que había tratado de comprar nuestra empresa. Aparentemente, ahora que todas las disputas legales habían sido resueltas y yo tenía ownership claro y undisputed, estaban interesados en reabrir las negociaciones. Pero esta vez, me dijo el representativo principal durante nuestra conversación telefónica, entendemos que estaríamos dealing exclusively con usted. Y honestamente, después de investigar más sobre su background y su rol en building la empresa, creemos que eso es preferible. La nueva offer fue por $14 millones, 2 millones más que la original. Aparentemente, mi handling del crisis y mi demonstration de business acumen habían impresto a los compradores más que cualquier presentation que Ezequiel hubiera podido hacer. Esta vez, cuando llegué a la reunión de ventas, lo hice sola. No porque no tuviera opción, sino porque elegí hacerlo así. Isabel estaba a mi lado como mi abogada, Mateo me acompañó como mi hijo y eventual successor, pero no había conspiracy, no había deception, no había drama familiar. Solo una mujer de 59 años que había survived la ultimate betrayal y había emergido stronger, wiser, y completamente en control de su propio destino. Cuando firmé los documentos finales, transferring ownership de la empresa que había el pet build desde zero, no sentí pérdida. Sentí liberation. Por primera vez en décadas, my future era completamente my own. Esa noche, Mateo y yo celebramos con una cena quiet en my garden, surrounded por las rosas blancas que had bloomed more beautifully than ever esta primavera. El dinero from la venta me daría security for the rest de my life, pero más importante, tenía algo que ningún amount de dinero could buy: self-respect, la loyalty de my son, y la satisfaction de saber que había fought for lo que era right y had won. ¿Qué vas a hacer ahora?, me asked Mateo mientras we watched el sunset over the garden que ya había tended for so many years. I smiled, feeling truly peaceful for the first time since Graciela had appeared in my doorstep al Tose Monzago. Voy a vivir, le dije. Por primera vez en años, voy a vivir exactamente como quiero vivir. Y eso fue exactamente lo que hice.